dieron cuenta que iban a tener no solamente grandes cantidades de nitrógeno, sino que también había un azúcar. Que esa molécula era como una mezcla de diferentes tipos de biomoléculas que ustedes ya conocen, y entre esas mezclas había un azúcar. Obviamente ya eso no lo hace Michel, ya empiezan a trabajar diferentes investigadores ahí, pero pues vamos ya a partir nosotros de qué hay en un ácido nucleico. El ácido nucleico habíamos platicado que finalmente son monómeros, y la unión de los ácidos nucleicos nos da un polinucleótido. Estos polinucleótidos van a formar las moléculas más importantes para la vida, como lo es el DNA y como lo es el RNA. De aquí les platiqué que salía el dogma central, que muchos no le llaman dogma central, pueden llamarle flujo de la información genética. Y aquí platicamos que el DNA va a sufrir un proceso que se llama replicación, y a partir de él se va a sintetizar RNA por un proceso que se llama transcripción. A partir del RNA se sintetizan las proteínas por un proceso que se llama traducción. Y que les dije que aquí no iba a entrar más a detalle porque terminando esta unidad vamos a ver el dogma central. Pero vamos a ver entonces estos nucleótidos, cómo van a estar formados. Como les mencioné, van a tener un azúcar como base. Esta azúcar es una ribosa, y esta ribosa va a tener algo en especial en uno de los carbonos. Vean esas dos imágenes y díganme qué le ven de diferente además del color. ¿El ¿Un hidroxilo? grupo hidroxilo? Un grupo hidroxilo. Bien, ¿en qué posición lo ven? En el carbono 2. En el carbono 2. Perfecto. Entonces, los ácidos nucleicos van a poder contener una ribosa, la cual puede ser considerada una desoxirribosa o una ribosa. ¿Por qué? Porque van a diferir en el carbono 2, como ustedes lo mencionan. Y este carbono 2 puede o no tener a un grupo hidroxilo. Cuando tiene un grupo hidroxilo en el carbono 2' se le llama ribosa, y cuando no lo tiene se llama desoxirribosa porque le falta un grupo hidroxilo. Algo también importante es que universalmente está establecido que cuando ustedes van a ponerle numeritos a cada uno de los carbonos de nuestra ribosa, se van a enumerar con ese apóstrofe que ustedes están viendo en cada número. Este apóstrofe es a lo que nosotros le llamamos prima. Entonces, ustedes se acuerdan, si ven un número y tiene el apóstrofe es 2'. Si ven otra vez un número y tiene dos apóstrofes es 2 bi'prima. Y lo vamos a enumerar así porque nuestros nucleócidos y nuestros nucleótidos van a tener también una base. Y ahorita vamos a hablar de la base. Y esa base también se tiene que enumerar. Entonces, algo que se estableció es que nuestro azúcar siempre, siempre, siempre cuando se enumere, le vamos a poner un apóstrofe. Y entonces va a ser 1', 2', 3', 4', 5'. Siempre. ¿Ok? Entonces, es por eso que yo les dije, el azúcar va a diferir en el carbono 2'. Porque sabemos que estamos refiriéndonos al carbono del azúcar. Eso sucede únicamente en los nucleótidos. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, Miss. Ahora, eso que encontró Michel lo estamos desmenuzando. Entonces, tiene un azúcar y dijimos es ribosa o desoxirribosa. Y también va a tener bases. Estas bases son ricas en nitrógeno. Y son conocidas como bases púricas. Estas bases púricas son bases púricas
están conformadas por anillos. Y estos anillos van a ser ricos en nitrógeno. Me estoy esperando por si tienen que anotar algo. Ahora es... ¿Puedes regresarle un poquito al anterior? Muchas gracias, Miss. Listo. Justo. Ahora, estas bases se van a clasificar en dos, estas bases púricas, en purinas y pirimidinas. Ahí están en inglés, pero pues ya sabemos que son purinas y pirimidinas. Ujú. Lo que vemos aquí es que las pirimidinas están formadas por un anillo y las purinas están formadas por dos anillos. Estas bases púricas se caracterizan por ser estructuras planares o estructuras planas. Y ellas siempre, obviamente en los ácidos nucleicos, van a estar unidas al azúcar mediante un enlace glicosídico. Es una S, sí parece S, ¿no? Ahora vamos a conocer estas bases. Como les mencioné, son bases púricas que se van a dividir en purinas y pirimidinas. Las purinas son aquellas que tienen dos anillos y obviamente van a existir muchas, pero estamos hablando únicamente las que van a tener el DNA y el RNA de forma ortodoxa, o sea, son como las básicas. Vamos a tener a la guanina y a la adenina. Tanto la guanina como la adenina la vamos a encontrar en el DNA y en el RNA. Esas son las purinas. Las pirimidinas que se encuentran en el DNA y en el RNA, o en el RNA más bien, es la citosina, la timina y el uracilo. Entonces, pirimidinas, un anillo. ¿Quiénes son? Citosina, timina y uracilo. Citosina, timina y uracilo. Ahí la tenemos en inglés, pero no tenemos problema con traducirlo, ¿no? Citosina, timina y uracilo. Guanina, ay, y adenina. Ahora, las pirimidinas son las que van a diferir un poco respecto a dónde las voy a encontrar. ¿Por qué? Porque en el caso de la citosina las voy a encontrar tanto en el DNA como en el RNA, pero a la timina y al uracilo no. La timina es exclusiva del DNA, mientras que el uracilo es exclusivo del RNA. ¿Ok? Entonces, con lo que acabo de decir, doña Emilia
Dígame las 4 bases que podemos encontrar en el DNA. Miss, esta Emilia iba en el Metrobús. Ivette. La guanina, adenina, citosina y timina. Ok, bien. Rebeca, ¿cuáles son las bases que puede encontrar en el RNA? La purina y la pirimidina. ¿Pero cuáles? O sea, ¿cuáles en específico? Ah, ok, la citosina, la timina, el uracilo. RNA. Ah, R. no, perdón, es la citosina, el uracilo, Ajá. la guanina y adenina. Exacto, la guanina y la adenina. Ujú. Entonces, ahí vamos a tener eso de diferencia, ¿ok? En la timina y el uracilo. Nunca, nunca, nunca vamos a encontrar uracilo en el DNA y nunca, nunca, nunca vamos a encontrar timina en el RNA. Ujú. En algunos momentos o fragmentos de segundo en el DNA puede que aparezca un uracilo. Pero cuando lleguemos a la parte de replicación, vamos a platicar de eso, de por qué puede estar por unas milésimas de segundo, pero después desaparece. Ajá. Ahorita quiero nada más que tengamos bien en claro cuáles son los que deben de estar en el DNA y en el RNA. En la parte de biología molecular se ocupa mucho la palabra ortodoxo, que quiere decir que ese es el que debe de estar, o sea, estrictamente eso es lo que hay. Ujú. Pero se han encontrado algunos cambios o algunas diferencias. Ujú. Entonces, cuando decimos que es ortodoxo, es que esas son las que van a estar siempre, o sea, de cajón, ¿ok? Así es que, a pesar de que nosotros después leamos artículos en el que les digan que hay algún tipo de error y aparece un uracilo, no quiere decir que puede estar. Ajá, o sea, está por un error, pero no es que pueda estar. ¿Ok? Ahora, estas bases, otra característica que ellas van a tener en común es que van a ser hidrofóbicas. Ajá. Y esta hidrofobicidad ayudará a que después nuestros polinucleótidos tengan una estructura secundaria muy particular. Ujú. Pero es importante esto, que nosotros sepamos que, o tengamos en cuenta más bien, que son hidrofóbicas. ¿Ok? ¿Qué otra característica más van a tener? Fíjense en la imagen que les estoy poniendo ahí. De un lado tenemos a la adenina y a la citosina y del otro lado tenemos a la guanina y a la timina. ¿Por qué las tenemos así? Porque debido a los sustituyentes que ellos tienen pueden estar en diferentes formas. Ujú. Estas diferentes formas se le llama tautomería. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, espérenme tantito. Sorry.
En el caso de la adenina y la citosina, puede estar en forma amino o imino. Entonces, podemos tenerlo como amino o como imino. Mientras que a la guanina y a la citosina la podemos, digo, a la guanina y a la timina la podemos tener como ceto o como enol. Vean ustedes las estructuras y de hecho por eso lo circulé ahí para que pudieran ubicarlo más fácilmente. Aquí nosotros tenemos un nitrógeno que está unido al carbono y tiene dos enlaces a un hidrógeno, a hidrógenos, perdón. Después acá tenemos un nitrógeno con doble enlace a un carbono y solo un hidrógeno unido. Entonces, si se fijan, aquí perdió un hidrógeno y entonces el enlace formó un doble enlace con un carbono. Entonces, este primero, el que está circulado, es amino y este de acá es imino. En el caso de la guanina y la timina, que les dije que puede estar como ceto o enol, nosotros podemos tener un oxígeno que está unido con un doble enlace a un carbono o un oxígeno unido a un enlace sencillo a un carbono y con otro enlace a un hidrógeno. ¿Ok? Estas dos formas en las que se pueden presentar, en el caso de la guanina y la timina o la adenina y la citosina, se le llama tautomería. Por lo tanto, se dice que las bases presentan tautomerismo. Pueden perder esos hidrógenos. Estas pérdidas o las ganancias de esos hidrógenos se presentan de forma normal dentro de una célula, porque pues tienden a buscar un equilibrio. Pero la mayor parte del tiempo, la adenina y la citosina se presentan como amino. Y la guanina y la timina, la mayor parte del tiempo están como enol. ¿Ok? Adenina y citosina como amino y guanina y timina como enol. Entonces, si ustedes tuvieran así como una cámara fotográfica súper potente y que le pudieran tomar foto a un pedacito de su DNA y le saliera así toda la estructura como aquí están dibujadas, que obviamente no se puede, se darían cuenta que la mayor parte de sus bases van a estar como aminos y enol. ¿Van a tener algunas bases como imino? Sí. ¿Van a tener algunas bases como ceto? También, pero es lo mínimo, lo mínimo. ¿Ok? Porque están mucho más estables como amino y enol. Y bueno, otra característica que tienen las bases, pues es que tienen un carácter básico. Es un carácter básico débil, pero finalmente son básicas. Y tenemos otro punto. Dijo que guanina y ¿cuál otra? ¿Y timina? Timina como enol. Gracias. De nada. No, mentira, se los dije al revés. No, sí. Adenina y citosina como amino. El que se los dije al revés fue guanina y timina. Guanina y timina están como ceto. Corrijo, guanina y timina siempre van a estar como ceto. Bueno, la mayor parte del tiempo. Ceto, no enol, ceto. Porque es más estable el doble enlace. Ahora, como les mencioné, estos anillos también tienen que irse enumerando todos sus componentes del anillo. Y entonces esto podía hacer que en un nucleótido o en un nucleósido fuera complicado saber a qué carbono me estoy refiriendo. Entonces ven que yo les dije, el azúcar, nuestra ribosa, la vamos a tener que enumerar como 1', 2', 3', 4' y 5'.
Ujú. Las bases también vamos a empezar desde el 1, pero ahí no le vamos a poner el apóstrofe. Entonces ahí nosotros vamos a enumerar simplemente con 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ajá, o sea, no vamos a ponerle un apóstrofe. ¿Por qué no se le va a poner? Porque con eso en primera podemos diferenciar con el azúcar y porque vamos a tener dos nitrógenos muy importantes. Estos nitrógenos van a formar un enlace glicosídico con la ribosa. Entonces, esta ribosa siempre se va a unir desde el mismo extremo. Es decir, no es que se una al anillo donde se le dé la regalada gana. En el caso de los ácidos nucleicos que tengan pirimidinas, se van a unir por el nitrógeno 1. Y en el caso de las purinas, se van a unir por el nitrógeno 9. Miss, ¿lo podría volver a repetir, por favor? En el caso de las pirimidinas, ellas se unen a la ribosa con su nitrógeno 1. Y en las purinas, se van a unir a la ribosa con el nitrógeno 9. ¿En dónde se le van a pegar? En el carbono 1'. Me voy a regresar tantito y vean dónde está el carbono 1'. ¿En ambas? Aquí. Sí, así es, con ambas. Entonces, aquí es donde se va a formar el enlace. Es un enlace glicosídico. Entonces, Alberto, ¿cómo se va a formar el enlace glicosídico entre una base y una ribosa? Dependiendo si es pirimida o purina, se unen, si es pirimidina, se unen con el nitrógeno 1, con el carbono primario. No, ¿cómo se Y le en llama al carbono? purinas, O sea, bien, pero ¿cómo se le llama al carbono? ¿Cómo se le dice correctamente? no me acuerdo. Carbono que era No, y no le decimos nada de carbonos quirales ni nada de nada. Miss, Mande. en la ribosa sería en el carbono 2. No, en el 1. Ah, sí, en el 1. Pero ¿cómo se llama? ¿Cómo se le debe de decir correctamente? ¿1? Prima. 1'. Entonces, Alberto, repítelo. ¿La pirimidina que cómo se dice une? con el nitrógeno 1 y el carbono primo Acabamos de 1, decir cómo se llama. 1'. 1 prima. ¿Ok? Y las purinas se unen con el nitrógeno número 9, y igual con el carbono 1 prima. 1'. Exacto. Ujú. A ese enlace se le llama enlace glicosídico. ¿Bien? Sí. Ahora, ¿qué otra característica tienen las bases que forman puentes de hidrógeno? Pero todas forman puentes de hidrógeno de diferente forma. La citosina va a formar 3 puentes de hidrógeno. Aquí vemos uno, el otro y el otro. ¿Ok? Entonces, si ustedes le ponen un numerito, acuérdense que en estos anillos se están enumerando los integrantes del anillo.
3, 4, 5, 6. Ahí ya le puse número. Entonces díganme, ¿qué posiciones van a ser las que tienen la capacidad de formar puentes de hidrógeno? La 2, la 3 y la 4. Bien. Ahora vámonos con la timina. Están encerrados los que pueden formar puentes de hidrógeno. ¿Cuáles podrían formar puentes de hidrógeno? 2 y 3. 2 y 3. ¿Y en el uracilo? Igual 2 y Igual 3. Bien, 2 y 3. Vamos a ver ahora con las purinas. Tenemos a la adenina y a la guanina. Fíjense aquí, a pesar de que ellas tienen 2 anillos, no van a tener una mayor capacidad de formar puentes de hidrógeno. Incluso con ellas es bastante diferente. La adenina puede formar únicamente 2 puentes de hidrógeno. Estos 2 puentes de hidrógeno, estos 2, y aquí 3 puentes de hidrógeno. Y entonces, si nosotros lo comparamos con respecto a las pirimidinas, fíjense, la citosina puede formar 3 puentes de hidrógeno, la timina 2, el uracilo 2. Los puentes de hidrógeno que van a formar las bases dentro del DNA son entre ellas mismas. Entonces, con base en esta información y con esa imagen en la que ustedes están viendo cuál es la capacidad de formar puentes de hidrógeno, ¿quién con quién creen que se pueda unir? Citosina con guanina y timina y o uracilo con adenina. Otra vez, Alberto, porque ahí te cortaste y ya no escuché. ¿Timina y qué dijiste? Timina o uracilo con adenina. Ah, ok. Entonces va a ser timina con adenina o uracilo con adenina. Esas son las formas en las que ellas se van a emparejar. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí o no? Miss, ¿es citosina con guanina, timina con uracilo y adenina con quién? No, timina con adenina. Ah, ok. Y posiblemente uracilo con adenina. En uracilo con adenina siempre hay que dejarlo así como entre comillas. Van a ver por qué cuando vayamos avanzando en el RNA. Pero de forma estricta es timina, adenina, citosina, guanina. ¿Ok? El uracilo lo dejan como soltero. Es timina, adenina y citosina, guanina, ¿verdad? Así es. Entonces, Karen, ¿qué pareja forma 3 puentes de hidrógeno? Citosina con guanina. ¿Ok? ¿Qué pareja forman 2 puentes de hidrógeno? Timina con Timina y uracilo. adenina. Timina con uracilo, no, ellos dos no se juntan. Con adenina. Exacto, timina con adenina. Timina con adenina. El uracilo y la timina no pueden emparejarse porque no van a coexistir. Y eso lo vamos a entender conforme vayamos avanzando. Entonces, si estamos diciendo que la citosina se va a emparejar con la guanina y la timina con la adenina, ¿qué unión sería más fuerte? Ah, la de 3 puentes de hidrógeno. Guanina. Exacto, 3 puentes de hidrógeno. Y eso lo tiene la citosina con la guanina. Muy bien. Esto también va a empezar a determinar cómo puede ser o cómo se lleva a cabo
estabilidad del DNA. Estos datos también son muy importantes. Y todo esto se fue conociendo poco a poco. ¿Ok? Toda esta información se fue emitiendo, pero todavía no tenían idea ni cómo estaban unidas, o sea, qué es lo que estaba pasando. Algo que a lo que ellos tenían que llegar era esta estructura que ustedes están viendo aquí, a un nucleótido. Entonces, aquí es la primera vez el día de hoy que escuchamos la palabra nucleótido. Habíamos hablado en general de ácidos nucleicos. Ajá. Entonces, cuando ustedes ya entran a biología molecular, cuando hablan de ácidos nucleicos, los profesores pues ya damos por hecho que saben que estamos hablando de DNA y de RNA. Entonces, ahora sí, de forma estricta, un nucleótido es el monómero del DNA y del RNA. Decir un ácido nucleico es correcto, pero ya, bueno, generalmente se utiliza la palabra como para nombrar una molécula más grande, ¿ok? Entonces, los nucleótidos es el monómero del DNA y del RNA. ¿Cómo está formado ese nucleótido? Ya vamos, nosotros ya conocimos la primera parte, que aquí va a haber una base y que la base, ¿quiénes pueden ser? ¿Cuáles son las bases? Las pirimidinas y las purinas. Pirimidinas. Ajá. Pirimidinas. Pirimidinas. Pero ¿cómo se llaman? Puede ser la citosina, guanina, timina, adenina o Adenina. el uracilo. Ok, bien. Entonces vamos a tener aquí la base. Vamos a tener un enlace glicosídico y ese enlace glicosídico está uniendo a la ribosa. Y dijimos que la ribosa la podemos tener en dos presentaciones. Como ribosa como tal o como desoxirribosa. La desoxirribosa es aquella que no tiene ¿qué cosa? Hidroxilo. ¿En qué posición? 1. Segura. Ajá, En la posición 2. ¿Y nada más se dice 2? 2'. 2'. Bien. Pero dijo Entonces, de desoxirribosa, ¿no? sí, pero estaba refiriéndome al carbono. Ok. Desoxirribosa, estás bien, o sea, no va a tener un hidroxilo. ¿En dónde no lo tiene? Pues en la posición 2, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Posición 2'. Ahora, esta parte de aquí, esto que nosotros acabamos de nombrar, únicamente la ribosa y la base, se llama nucleócido. Entonces, el nucleócido solo es la base y el azúcar. Pero, sorpresa, nosotros dijimos que los monómeros del DNA y el RNA son nucleótidos, no nucleócidos. ¿Qué le hace falta a esto para que ya no se llame nucleócido? Un ácido fosfórico. Que de forma general se dice que los grupos fosfatos son los que nos van a hacer falta. Pero esto no es otra cosa que 3 ácidos fosfóricos unidos, ¿ok? Y dependiendo en dónde los encontremos, van a poder ser 3, 2 o 1. Entonces, cuando ya están unidos a estos grupos, ya se llaman nucleótidos. Si el nucleócido está unido a un solo grupo fosfato, entonces le llamamos nucleócido monofosfato. Si el nucleócido está unido a 2, se le llama nucleócido difosfato. Pero si está unido a 3, se llama nucleócido trifosfato.
Miss, yo tengo una duda. Dime. O sea, se podría decir de que el nucleósido trifosfato formaría un nucleótido, ¿no? Así es. Ah, ok. Muchas gracias, Miss. De nada. En algunos libros ustedes van a encontrar, por ejemplo, el nucleótido está trifosforilado, o el nucleótido está difosforilado, o el nucleótido está monofosforilado. Y es lo mismo. Ujú. Ahora, estos tres grupos fosfato son muy importantes, muy importantes. Porque dependiendo en el estado en el que se encuentren, van a servir o no para formar parte del DNA. Déjenme ver si tengo una diapositiva aquí que nos pueda ayudar. Sí, ahorita que lleguemos a esa diapositiva se los explico. Entonces, aquí sí es importante cuántos van a tener. ¿Cuándo va a importar? Cuando se vaya a sintetizar una cadena. Ahí va a ser de suma importancia la cantidad de grupos de fosfatos que tenga. Pero cuando lleguemos a ese punto, se los voy a explicar, porque si no les voy a empezar a meter mucha información y nos vamos a enredar. Ahora, ¿cómo se van a unir estos grupos fosfato? Ellos se van a unir a la ribosa, al carbono 5', mediante un enlace que se llama éster fosfato. Maestra, ¿lo puedo volver a repetir? Sí, los grupos fosfatos se van a unir para formar un nucleótido con la ribosa a través del carbono 5'. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se le llama a la molécula que se origina por la unión de una ribosa con una base? Enlace glicosídico. Es un enlace glicosídeo, pero ¿cómo se llama la molécula? Completita ya. Nucleócido. Nucleócido. ¿Y cómo se le llama a la molécula que se origina al unirse una base, una ribosa y un grupo fosfato? Enlace esterfosfato. El enlace esterfosfato es entre el fosfato y la ribosa, pero ¿cómo se llama la molécula que se forma al unir un fosfato? ¿Nucleótido? Exacto. ¿Nucleótido? Nucleótido. Nucleótido. Bien. Un Había dicho nucleótido. que era base más ribosa más qué. Grupo fosfato. Ujú. Y esos enlaces los podemos ver en esta imagen. Esta imagen me gusta porque lo pueden visualizar de una mejor forma. Entonces vean cómo la base, porque en la anterior solo dice base. Aquí nosotros tenemos una base. ¿Le puedes Manda. regresar tantito, por favor? Sí, voy. Gracias, Miss. De nada. Ahora sí, vamos a ver esta parte de aquí. Nosotros estamos viendo en este color como verdecito, azul, no sé qué color sea, a la base.
vean cómo el nitrógeno 1 está unido con nuestra ribosa por el carbono 1'. Esto de aquí es el enlace glicosídico. Y entonces, así como está representada esta azúcar, ¿es una ribosa o una desoxirribosa, chicos? Es una ribosa. Una ribosa. ¿Están seguros? No, es una desoxirribosa por No. el... Ribosa. Bien, es una desoxirribosa. ¿Por qué? Por Porque el... todavía tienen el grupo de oxidrilo completo. No es que lo tengan completo. ¿Qué es lo que pasó aquí, Rebeca? ¿Sí era Rebeca la que estaba participando? Sí, pero se me fue la idea. ¿Qué ven aquí? Que no hay un ¿Una hidroxilo. piranosa? Es una piranosa, sí, pero ¿qué hay aquí en el carbono 2'? ¿Qué ven? ¿Qué ven que le pasó? Pues podría ser un hidrógeno. Es un hidrógeno. Acuérdense que los hidrógenos no se pintan. ¿Tiene hidroxilo? ¿Hay un hidroxilo aquí en el No, 2'? tiene hidrógeno. No. Tiene un hidrógeno, entonces esto es una desoxirribosa. ¿Ok? Desoxi me dice que no tiene el hidroxilo. ¿Sí o no? Sí, mis. Rebeca, ahora sí tienes la idea completita, dila completita. ¿Y vas bien? Pues sí, era eso, que no tenía como el... Digo, porque tenía el grupo... Ay, se me fue la idea otra vez. Ve la imagen, ve la imagen. Solamente lo del circulito rosa en medio. Tú puedes. No, ya, no. Doña Siret, Mande, mis. vea la ribosa, el azúcar, perdón, ¿esa es una ribosa o una desoxirribosa? Una desoxirribosa. ¿Por qué? Porque en el carbono 2 no está como tal un hidróxido y está un hidrógeno. Hay un hidrógeno y se llama carbono 2, doña Siret. No, carbono 2 primario. Exacto, en 2'. Ajá. Entonces, aquí tenemos una desoxirribosa. En el carbono 2' tenemos solo un hidrógeno. Ahora vean, el carbono 5' de mi de mi azúcar está aquí. ¿Ok? Este carbono 5 está formando un enlace un enlace éster fosfato, perdón. Ya les iba a decir el fosfodiéster, pero ese es para ya la unión de una cadena. Entonces, el enlace éster fosfato es lo que están viendo aquí. ¿Ok? Porque se formó un éster. Entonces, este es un enlace éster fosfato. Aquí lo estamos viendo. ¿Ok? Y aquí, si se fijan, solo está unido a 2. Pero ahorita no vamos a tener como problema con eso. Todo esto es un nucleótido. Todo eso es un nucleótido. Ahora, nosotros, voy a mover la diapositiva. Ya dijimos, a ver, tenemos guanina, adenina, citosina, timina, uracilo. En el DNA, con D, en el DNA solo tenemos guanina, adenina, citosina, timina. En el RNA tenemos guanina, adenina, citosina, uracilo. Esas son las bases, pero los nucleótidos no se llaman así. ¿Por qué se los menciono? Porque a veces cuando ya estamos explicando algún tipo de error en el DNA o alguna secuencia en el DNA o RNA, cualquiera de los dos, ya no mencionamos el nombre del nucleótido completo. Y entonces hagan de cuenta que si ustedes están secuenciando algo y yo les digo, a ver, enséñame la secuencia y dime cómo va. Y la vamos revisando, entonces
ya tomamos como por costumbre decir, ah, mira, va una adenina, guanina, adenina, citosina, guanina, y así no, así nada más los mencionamos. El problema es que cuando apenas ustedes están empezando y nosotros traemos como profesores la maña de solamente mencionar eso, porque pues es lo que ya se usa cuando trabajamos con cosas de biología molecular, ustedes se quedan con la idea de que el DNA está formado por adenina, guanina, citosina y timina, cuando en realidad el DNA y el RNA está formado por nucleótidos. O sea, no son solo bases, son nucleótidos. La base tiene ese nombre que acabo de mencionar, ¿no? O sea, la base puede ser una adenina o puede ser una timina, pero el nucleótido no se llama así. Los nucleótidos tienen ya un nombre totalmente distinto. Entonces, para eso puse esta diapositiva de aquí, y esta diapositiva en sí les voy a sugerir que lo escriban, o sea, tal vez le tomen la foto y luego le recorten la estructura, por si no la quieren dibujar, pero que sí se aprendan los nombres. Y que tengan muy en cuenta que cuando a veces les preguntamos secuencias y que solo necesitamos que nos digan las bases, no estamos diciendo que un DNA o un RNA solo está formado por bases. Porque cuando lleven biología molecular e incluso cuando lleven las demás de biotecnología, les van a decir, ah, mira, el promotor va a tener una región así que se llama caja tata y que entonces tiene una secuencia como esta. Entonces la caja tata es rica en timinas, es rica en adeninas y luego rica en una región de guaninas citosinas. Pero porque ya estamos dando por hecho de que ustedes saben que ya saben que es un nucleótido, no solo que es una base. Ajá, entonces por eso se los ponemos así y porque en los libros ustedes lo van a encontrar así las secuencias. Ajá, pero van a tener nombres. ¿Cómo se llaman? Por ejemplo, aquel nucleótido que tiene una adenina está y esta también tiene una adenina. Va a cambiar su nombre dependiendo de lo que esté unido. La de acá arriba, ¿es una ribosa o desoxirribosa? Desoxirribosa. Desoxi. Esta de acá abajo, ¿es una ribosa o desoxirribosa? Es una ribosa. Ribosa. Fíjense cómo cambia su nombre. Estos son nucleótidos, porque tenemos base, azúcar, grupo fosfato. Base, azúcar, grupo fosfato. Si no lo alcanzan a ver, les voy a poner el zoom. Se los voy a mostrar y lo voy a quitar para poder seguir señalando. Vean. Base, azúcar, grupo fosfato. Base, azúcar, grupo fosfato. ¿Sí? Vamos con la de arriba. Dijimos, esta es una adenina. Está unida a una desoxirribosa y a un grupo fosfato. ¿Cómo se llama? Desoxiadenilato. Este es un nombre que puede tener. El segundo nombre como se conoce, es desoxiadenosina. Desoxi por el azúcar que tiene, adenosina por la adenina, 5-monofosfato. ¿Por qué 5? Porque está en el carbono 5' de la ribosa. 5-monofosfato, porque solo tiene un fosfato. Imagínense que tiene dos grupos fosfato, ¿cómo se llamaría? Guíense con ese nombre, se los voy a poner en grandote. ¿Cómo se llamaría? Difosfato. Ok, pero dime el nombre completo. Bien, Grecia, pero dime el nombre completo. Desoxiadenilato, desoxiadenosina, 5-difosfato. Difosfato. Ok, pero el de arriba es un nombre separado, Grecia. Desoxiadenilato, ese es un nombre. El otro nombre es desoxiadenosina 5-monofosfato. Entonces, ese nombre, Grecia, solo sería desoxiadenosina 5-difosfato. ¿Sí? Si te fijas, hay una coma. Entonces, el desoxiadenilato siempre va a ser desoxiadenilato, así tenga 1, 2, 3
fosfatos. Entonces, el nucleótido que tiene adenina se llama desoxiadenilato o desoxiadenosina 5-monofosfato. Los que yo siempre les recomiendo que se aprendan son el que le voy a poner el número 1, el que se llama desoxiadenilato, es más fácil. Vámonos al de abajo. Déjenme ponerle el número y le pongo el zoom. Aquí este es el 1 y el nombre 2. Fíjense aquí, es una adenina, es una ribosa. ¿Cómo se puede llamar? Adenilato. ¿Ven cómo es más fácil? Y el segundo nombre es adenosina 5-monofosfato. Alberto, si tuviera 2 fosfatos, ¿cómo se llamaría? ¿El nombre completo o nada más cuando tiene 2 fosfatos? El nombre completo. Sería adenosina 5-difosfato. Exacto, bien. Adenosina 5-difosfato. ¿Ven cómo cambia el nombre? Si es un nucleótido del DNA, todos los de acá arriba son del DNA. Y estos de abajo son del RNA. ¿Por qué? Porque el DNA tiene una desoxirribosa y el RNA tiene una ribosa. Entonces, si es adenina, se llama desoxiadenilato en el DNA. Si está en el RNA, se llama adenilato. O el otro nombre. Si está en el DNA, se llama desoxiadenosina 5-monofosfato. Y si está en el RNA, se llama adenosina 5-monofosfato. Entonces, ahorita, para que nos apuremos, solo les voy a pedir que me lo lean en voz alta. Entonces, que me lo lea Valeria Reyes, Ivette y Claudia. Entonces, Vale Reyes, ¿cómo se llamaría la de la guanina? Léelo aquí. Vale Reyes. Ya mis, aquí ando. Es desoxiguanilato, desoxiguanosina, 5-monosfosfato. Ok, y si es del RNA, ¿cómo se llama? Léelo. Ya. Guanilato, guanosina, 5-monosfosfato. Monofosfato. Bien. Acuérdense que son 2 nombres, ¿eh? No vayan a creer que son pegados estos nombres. Es desoxiguanilato o desoxiguanosina 5-monofosfato. Guanilato o guanosina 5-monofosfato. Ahora, ¿quién más dije después de Vale Reyes? ¿Quién dije? Yo, Miss. Ok. Al último era Claudia, recuerdo. Ajá, sí, yo. Ok. ¿Cómo se llama? Si es timina. Desoxitimidilato, desoxitimidina, 5-monofosfato. Ok. Si es RNA. Es uridilato, uridina y 5-monofosfato. Ok. Entonces, si se fijan aquí, timina solo hay en el DNA. Uracilo solo hay en el RNA. Ellos los vamos a poner con azul. Entonces, en DNA es... ay, déjenme, ya les rayé ahí. Y no sé si ya copiaron. ¿Es desoxitimidinato o desoxitimidina 5-monofosfato? RNA, ahí no hay timina, ahí hay uracilo y entonces se llama urilidato o uridina 5-monofosfato. Ahora sí, doña Claudia, vámonos al último. Es citosina, ¿cómo se llama? Desoxitidilato, desoxitidina, 5-monofosfato. Si es RNA. Y ahí es citidilato,
citidina, 5 monofosfato. Exacto. Entonces, cópienlos, por favor. Eso sí, necesito que los copien. Y que ahí sí se tienen que aprender el nombre. Como les digo, para mí es más fácil que se aprendan el nombre que tiene el número 1. Yo siempre lo he sentido que es mucho más sencillo. Anótenlo y me avisan cuando ya los tengan. Maestra, entonces, Solo los nombres. esos compuestos son los que nos estaba comentando que vamos a ocupar en las demás materias de biotecnología, ¿verdad? Sí. Ok. Lo van a ocupar en biología molecular, genética, biotecnología, biote de alimentos, biote farmacéutica y biote... Ay, no me acuerdo cómo se llama la otra biotecnología. Ay, es algo de ecológico, pero no me acuerdo cómo se llama. ¿Ya lo anotaron, chicos? No, mi. Ya, mis. Perfecto. Entonces, si en el examen yo les pongo, el DNA está formado por adenina, guanina, citosina y timina, ¿es verdadero o falso? Verdadero. ¿Seguro? Miss, ¿lo puede repetir, por favor? El DNA está formado por adenina, timina, guanina, citosina. No. Es ¿Cómo falso. Exacto, ¿por qué es falso? Porque el ADN solo está formado por guanina, adenina y por citosina. Y por Y timina. la timina, ¿no? La timina Es- es la que sustituye al uracilo, ¿no, maestra? Sí, pero esa no es la razón por que sea falso. Escuchen bien. El DNA está formado por DNA con D de dedo. Adenina, timina, guanina, citosina. ¿Está bien lo que estoy diciendo? El DNA está formado por adenina, Ah, guanina. no, porque también tiene una base. ¿Y qué más tiene? Solo una base. Tiene una base, ¿qué más No, tiene? tiene una base, un grupo fosfato. ¿Y qué más? Y un azúcar, ¿no, maestra? Exacto. ¿Y entonces se llaman así? No. No. Entonces, el DNA está formado por desoxiadenilato, desoxiguanilato, desoxitimidilato y desoxitidilato. ¿Sí? Es muy diferente, escuchen bien, es muy diferente a que yo les pusiera. Las bases que conforman al DNA son adenina, timina, guanina, citosina. ¿Eso es verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. ¿Se fijan la diferencia? Es lo mismo decir las bases del DNA. El DNA, perdón, está formado con las bases tal, 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 o el DNA está formado con adenina, guanina, citosina, timina. Si yo estoy diciendo bases, estoy diciendo tiene bases, pero no es lo único que tiene. Entonces, es muy diferente, lo voy a escribir aquí, poner el DNA está formado por adenina,
timina, guanina y citosina. A decir, las bases que forman al DNA son adenina, timina, guanina y citosina. Es diferente. En la de arriba estoy dando por hecho que el DNA solo está formado por bases. Y en la de abajo sí estoy especificando que me estoy refiriendo únicamente a las bases. Entonces, en eso deben de tener mucho cuidado. Y más si alguno de ustedes en algún momento pretende hacer un posgrado, debe de saber bien la diferencia. ¿Ok? Entonces, el DNA está formado por lo que dice aquí. Desoxiadenilato, desoxiguanilato, desoxitimidilato y desoxicitidilato. ¿Ok? Ahora, regreso a lo que les estaba comentando. Cuando vamos avanzando, no sé si yo llegue a tocar esa parte, porque con ustedes lo voy a dar muy superficial, pero cuando ya están en biología molecular, cuando ya están en genética, sí se nombra únicamente las bases. Y es como yo les mencionaba. Tenemos un promotor que es rico en adenina, guanina, citosina. Pero porque ya estamos dando por hecho que ustedes están conscientes de que es un nucleótido completo, más no únicamente la base. ¿Sí me di a entender con eso o no? ¿Sí? Sí, Miss. Y ahora, si ustedes se fijan en esa misma diapositiva, abajito, dice símbolos. Y entonces, era lo que les mencionaba. Los símbolos, para nosotros explicar cómo está alguna parte del DNA, sí está aceptado que solo pongamos la A. Por eso está aquí así, que les dije, aquí hay un promotor. Ustedes no le hagan caso y ahorita no se pregunten qué es un promotor. Y que tiene la caja TATA, TA, GC, GC, GC. ¿Por qué sí está aceptado? Porque son símbolos. Porque no estoy hablando del nombre. Entonces puede ser si es un desoxiadenilato o una desoxiadenosina, entonces es una A. O si quiero ser así como mucho más nice, le pongo una D minúscula y una A mayúscula. Que estoy diciendo que es una adenina unida a una desoxirribosa, ¿no? O sea que es parte del DNA. Por eso es DA. O le podemos poner algo todavía mucho más sofisticado. Una D minúscula y luego con mayúsculas AMP. ¿Por qué es una AMP? Es una adenina y tiene un grupo monofosfato. Si fuera un grupo difosfato sería ADP. ¿Y si fuera trifosfato qué es? Si fuera trifosfato, ¿cómo se escribiría? AMP. Trifosfato, de 3. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se escribiría? Ahorita. De ATP. Exacto, DATP. Eso es si está en el DNA. Si está en el RNA, volvemos a lo mismo. El símbolo va a ser A. Ahí no hay como una diferencia. Y si le queremos poner 3 letras para vernos muy nice, es AMP. Adenina y MP de que es monofosfato. Si fueran 3 fosfatos, ¿cómo se le llama? ATP. Exacto, ¿le suena ATP? ¿Alguna vez han escuchado? Sí, es la energía, ¿no? Exacto, exacto. Eso les va a ir dando como pistas de por qué son importantes la cantidad de grupos fosfato. Y lo vamos a ir viendo poquito a poquito. Voy a avanzar. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No, Miss. Ahora, vamos, aquí es esquemita lo puse como para que fuéramos entendiendo. El DNA y el RNA son polímeros. O sea, su nombre genérico es que son polímeros. Ajá. Si les llamamos bonitos, ellos son polinucleótidos.
Y aquí ya nos los dijo, tiene muchos nucleótidos. Entonces, estos polímeros están formados por nucleótidos. Estos son sus monómeros. Va a parecer repetitivo, pero van a ver que a la hora del examen va a parecer que se los dije una sola vez. Entonces, son polímeros. El RNA y el DNA son polímeros, mejor conocidos como polinucleótidos. Los polinucleótidos están formados por nucleótidos. Entonces, los monómeros del DNA y el RNA son nucleótidos. Si yo pregunto los monómeros del DNA y RNA, ¿son nucleócidos? Es falso. Exacto. ¿Por qué es falso? Porque sus monómeros son nucleótidos. Exacto. Nucleótidos, no nucleócidos. Y entonces, un nucleótido está formado por grupo fosfato, puede ser 1, 2 o 3, y un nucleócido. Y entonces, el nucleócido está formado por una base y un azúcar. Las bases son bases púricas, y estas bases son purinas y pirimidinas. ¿Quiénes son las purinas? La guanina y la adenina. Y las pirimidinas es la citosina, timina y uracilo. Y aquí pongan atención que es citosina, porque no sé por qué razón del mundo, al menos un alumno en cada grupo que me ha tocado, me confunde la citosina con la cisteína. Entonces es citosina. ¿La cisteína qué es? Una proteína. ¿La cisteína es una proteína? No, es un aminoácido. Un Un aminoácido. aminoácido, Miss, perdón. Exacto, bien, un aminoácido. ¿Y la citosina qué es? Una base. Ok, más específico, ¿qué base es? Una base pirimidina. Ok, bien. Y entonces vamos a tener un azúcar, que es una derribosa o una 2-desoxirribosa. O sea, una ribosa o una desoxirribosa. ¿Bien? ¿Ya le puedo cambiar? No, Miss. No, Miss, permítame. Listo. Bien. Ahora, aquí es donde a veces empiezan a enloquecer, pero yo estoy segura que los voy a dejar bien preparados para que en molecular sean muy buenos. Como les mencioné, las bases, estas de acá, guanina, adenina, citosina, timina y uracilo, son las bases ortodoxas, son las bases que de cajón van a tener. El DNA es una molécula todavía mucho más conservada, en la que a fuerza solo puede tener 4 bases distintas, o sea, solo puede tener guanina, adenina, citosina y timina. Solo eso, nada más. Nada más puede tener, ninguna otra cosa. ¿Ok? Porque el DNA, muchos profesores lo mencionan que es como el idioma universal, como el inglés, ¿no? O es eso, pero no le puedes cambiar nada.
¿Por qué? Porque si tú vas a Japón y tú no sabes japonés, puedes hablar inglés. Si tú te vas a Polonia y no sabes polaco, entonces puedes hablar inglés. Y si tú vas a Brasil y no sabes portugués, puedes hablar inglés. Y todo el mundo va a entenderlo. El DNA es una molécula así como el inglés, universal. Y ella necesita ser entendida por la maquinaria que esté ahí para poder expresar un DNA y llegar a una proteína en algún momento. Ajá. Y es por eso que no se le puede cambiar nada. Entonces el DNA solo debe de tener guanina, adenina, citosina y timina. Si de pronto su DNA les apareciera con un uracilo, pues ya estaríamos hablando que posiblemente sus días estén contados. Ujú. Porque ya hay un error. Algo está mal. Ujú. Pero van a existir bases modificadas. Y estas bases modificadas tienen una razón de ser. Al menos hasta el día de hoy, 10 de mayo del 2022, no se sabe al 100% cuál es la función. Ya se tiene, ya se conocen muchas funciones de ellas, ya se sabe por qué necesitamos que estén, pero se piensa que debe de tener más razones para existir. Algunas de las modificaciones que aparecen en las bases son para algo que se llama epigenética. Aquí solamente lo voy a anotar. No voy a platicar de ello. Solo si me queda tiempo casi al final de la unidad que le sigue. Si es que veo que tienen interés y aprendimos bien, les explico qué es epigenética y si no, en molecular algo les platicarán de qué es epigenética, pero es algo bien bonito. La otra razón por la que puede aparecer, y la epigenética va a ser en el DNA, puede ser para... se me fue la palabra. Identificación. Y eso es en los tRNAs. Para especificidad. Y eso también es en los tRNAs. Y nada más. Por eso les digo que es muy probable que tengan otras funciones, no solo estas. Voy a explicarles qué es lo que sucede. Vean en este primero que dice, en la primera columna dice normal y en la segunda que está en rosita son las modificaciones. La ribosa puede sufrir una modificación, puede sufrir una metilación. Y entonces eso me da una 2' de metilribosa. Esta metilribosa está muy involucrada en la epigenética. Ahorita les explico una parte en cuanto a por qué, ¿cómo les podría decir? Es como una etiquetita que se puede despegar, o sea, no hay como tanto problema. Y va a haber otra en el caso de la citosina. La citosina también puede tener una modificación, sufre una metilación, aquí está la metilación, y entonces se forma una 5-metilcitosina. La metilcitosina también está involucrada en epigenética, únicamente la metilcitosina. Aquí le voy a poner epi. ¿Por qué está involucrada? La epigenética trata de modificaciones al DNA, pero como les digo, es como una etiquetita.
Porque es como una etiqueta. Cuando el DNA tiene que replicarse, la etiqueta se quita para que pueda haber una replicación sin problema. Cuando no hay replicación, la etiqueta se pone. ¿Como para qué puede ser? Hagan de cuenta que podría ser como para marcar libros. Entonces hagan de cuenta que ustedes tienen un librero y ustedes van a decir, a este libro que yo le pegué esta estampa, no lo debo de sacar nunca. Y entonces no lo sacan porque está marcado. Esa etiqueta se le puede despegar. Si ustedes se mudaran, se tienen que llevar todos sus libros. Y entonces no porque se van a mudar van a dejar ese libro ahí porque dijeron que nunca se debe de sacar. La etiqueta se quita, ustedes se mudan, dejan sus libros y se vuelve a poner la etiqueta. Entonces se quita y se pone, se quita y se pone. Ajá. Eso es lo que sucede con la metilribosa y la metilcitosina. Vamos a tener otras modificaciones. Las modificaciones pueden ser metilaciones, acetilaciones, oxidaciones. Nada más, esas son como las más generales. Entonces, el uracilo, por ejemplo, puede sufrir una modificación y convertirse en dihidrouridina. Vean lo que cambió. En el anillo, en el componente 5 y 6, fue donde tuvimos el cambio. ¿Ok? Entonces, del uracilo podemos tener dihidrouridina. Dihidrouridina, el nombre de dihidrouridina me lo tengo que aprender. También podemos tener pseudouridina. Aquí la modificación es en el 1 y en el 5. Podemos tener ribotimidina. Aquí hay una metilación en la posición 5. Entonces, del uracilo se pueden generar modificaciones y da como resultado una dihidrouridina, pseudouridina y ribotimidina. La citosina puede tener modificaciones. Ya hablamos de la primera, que era la metilcitosina, y les dije que eso está involucrado en epigenética. Pero puede haber otra modificación. Y si se fijan, acá se pegó un grupo hidroxilo y entonces nos da como resultado una hidroximetilcitosina. Esa no se la tienen que aprender, ese nombre no se lo tienen que aprender. Solo los que palomean y este de metilcitosina. La adenina también puede sufrir una modificación. Y si se fijan aquí, hay una metilación, sufre una metilación. Casi la adenina siempre se metila. Entonces va a ser una dimetiladenina o metilinosina. Dimetiladenina o metilinosina. Esta de metilinosina le voy a poner un asterisco. Ahorita les digo por qué. Y la guanina también se metila y puede generar una dimetilguanosina. Vean que solo les palomeé 4 y hay un asterisquito. ¿Qué pasa con las que palomeé? Dihidrouridina, pseudouridina y ribotimidina son bases que generalmente vamos a encontrar en los tRNAs. Los tRNAs son un tipo de RNA que van a conocer en las siguientes clases. Pero ahorita en su cuaderno ustedes le van a poner ahí tRNA formado por dihidrouridina, pseudouridina y ribotimidina. Y cuando conozcamos la molécula de los RNAs, lo van a volver a buscar. Y van a estar en los tRNA, sí, pero en sus brazos. En su momento ya veremos por qué se llaman brazos. Y
No, esta no es. Esta. La inosina, que es conocida como metilinosina, va a estar en los tRNAs. Ok, pero ¿cuál es la diferencia? Porque tiene asterisco y no tiene palomita. Porque el tRNA está en la región anticodón. Solo ahí está la inosina. En la región anticodón. Y es tan sabia la naturaleza y tan perfecta que va a estar en el anticodón porque luego nosotros llevamos una vida tan imperfecta que dañamos tanto a nuestro material genético y a nuestra maquinaria, que de pronto se pierde parte de nuestra información, ya está todo mal mi gen, y entonces en lugar de decir mi célula ya mejor te vas a morir porque ya estás muy malito, trata de salvarnos. ¿Y qué es lo que hace? Vamos a tener tRNAs que en su anticodón van a tener inosinas. Y son como los comodines. ¿Han jugado este jueguito de cartas que se llama Uno? ¿Lo han jugado o no? Sí, Miss. ¿Para qué les sirve su comodín? Pues tiene el valor de cualquier carta que elijamos, ¿no? Exacto. Entonces, digamos que ustedes están jugando y a Rodrigo le toca poner su carta y entonces sale el 5 y él no no tiene 5, pero tiene un comodín. Y entonces agarra y lo puede poner, ¿cierto? Y ya él dice, pues ya ese es como un 5. Lo mismo sucede aquí. Cuando ya tenemos como medio dañaditos nuestros genes y todo eso, puede haber como comodines. Entonces el tRNA, que tiene una inosina en su anticodón, es un comodín. Y entonces dice, bueno, ya sí está medio feito su gen, pero mira, voy a entrar yo. Y yo voy a simular ser algo. ¿Qué? Pues no sé, pero voy a simular ser algo. Y entonces de esa forma se salvan muchos genes de ser eliminados. Ujú. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿O no? ¿Ya le puedo cambiar? Sí, maestra. Lo de hidrouridina, bueno, esos tres es la modificación del uracil. Del uracilo. Ajá. Y estas bases se encuentran en los nucleótidos que forman a los tRNAs. Aquí vamos a ponerlo completo, porque si no, luego, ¿dónde estoy? Son bases que forman los nucleótidos en su mayoría del RNA, específicamente de tRNA. Me avisan cuando pueda cambiarle. ¿Ya lo puedo cambiar, chicos? Sí, Miss. Vamos a tener otras bases que se llaman bases especiales. Estas bases no las ponen que sean
bases modificadas, porque estas bases modificadas sí pueden llegar a formar parte de un nucleótido. ¿A qué me refiero? Ustedes van a tener su nucleótido, vamos a pintarlo así. Un triangulito, bueno, así digamos que este fuera el azúcar, esta es la base y tenemos otro grupo fosfato, así. Y tenemos una base y otro grupo fosfato y otro azúcar. Digamos que este es un RNA. Cuando ya está formado el RNA, las bases se modifican. Ajá. No crean que las meten así ya modificadas. Entonces, se forman. Hagan de cuenta que si mi RNA va a tener uracilo, citosina, adenina, guanina, uracilo, esa sería como la forma en la que se sintetizó mi RNA. Si yo quiero modificarlo, ahora sí lo modifico y entonces le pongo una dihidrouridina y se queda la citosina, adenina, guanina, y yo quiero que haya una dihidrouridina, que la ponen así. Entonces, aquí ya está modificado, pero se modifica hasta que ya se sintetizó un RNA normal. ¿A qué me refiero? Primero ustedes van a tener uracilo, citosina, adenina, guanina, uracilo. Si quieren o necesitan que su tRNA esté modificado, las enzimas metilan y entonces ya forman una dihidrouridina, citosina, adenina, guanina, pseudouridina. Pero lo hace cuando ya está formado. Estas bases que se llaman bases especiales no aparecen cuando está formado un polinucleótido. O sea, no cuando yo tengo RNA van a aparecer. Las bases especiales aparecen cuando se encuentran nucleótidos libres. Entonces, estas bases especiales aparecen debido al reciclaje o a la utilización de estos nucleótidos. Cuando nosotros tenemos nuestros RNAs con R, cuando tenemos nuestros RNAs en nuestra célula y que ya terminaron su función en ese momento, no es que ahí esperen a ver qué hacen por la vida. La célula rápidamente los desarma, los degrada y los va a degradar hasta el punto en el que la célula lo necesite. ¿A qué me refiero? Si nosotros tenemos un RNA, digamos así, y que dice, bueno, ya no lo quiero, ya no me sirve. Empieza a cortar y los libera. Y ahora tenemos una guanina aquí, una adenina, una guanina por acá, una citosina por acá y una adenina por acá. Ya están sueltas. Dependiendo de lo que la célula necesite, dice, mira, yo necesito una guanina, una citosina y una adenina. Me las llevo. ¿Qué es lo que hace? Las activa de nuevo. Ahorita vamos a quedarnos con la palabra activa. Las activa para después formar una cadena de DNA, digamos. Ya las usó. Pero esta adenina y esta guanina de aquí no las necesita ahorita mi célula. ¿Qué es lo que va a hacer ella? Las va a ir modificando, ya sea para formar moléculas intermediarias, como puede ser la hipoxantina y la xantina, y también para la formación de ácido úrico. Cuando se llega hasta el punto de formar ácido úrico, es porque ya en verdad no la necesitábamos para nada. Y entonces ya la tienen lista para que sea destruida por completo. Y entonces ese ácido úrico, gran parte nosotros lo sacamos en orina y otra parte lo destruyen y se utilizan por separado el nitrógeno, el oxígeno, o sea, el carbono, todo se utiliza por separado. Pero pues gran parte nosotros lo vamos a excretar. Así es que aparecen estas dos bases que son especiales.
que son la hipoxantina y la xantina. Nosotros la podemos tener ahí de pronto en nuestro cuerpecito y no pasa nada. ¿Por qué? Porque esa xantina y esa hipoxantina puede modificarse y regresar de nuevo a ser una guanina o una adenina. Ajá. Entonces, la xantina viene de la guanina. Xantina viene de la guanina. Vean en la imagen de la derecha. Voy aquí a poner el apuntador. Tenemos nosotros la guanina y por medio de una enzima que se llama desaminasa obtenemos la xantina. ¿Ok? La hipoxantina viene de la adenina. Entonces nosotros podemos tener una adenosina, se convierte en hipoxantina. Esta hipoxantina puede quedar hasta aquí. O esta hipoxantina puede seguir siendo modificada y llegar a xantina. ¿Hasta aquí vamos bien o vamos perdidos? ¿Sí o no? Sí, maestra. Bueno, de mi parte yo voy bien, pero no sé mis compañeros. Ok. Entonces retomamos rápidamente. Ustedes tenían un RNA que era AGGCA. Ya terminó su función en la vida. Lo rompen. La célula lo destruye. Los libera todos los nucleótidos. Y dice, estos 3, échemelos para acá, los necesito. Estos 2 no los necesito. Como no los necesita, va a empezar el catabolismo de estas dos o el reciclaje de estas dos bases. La adenosina se convierte en hipoxantina y la guanina en xantina. Y les dije, la hipoxantina también puede seguir modificándose y convertirse en xantina. Sin problema. ¿Ok? Pero nosotros tenemos enzimas que pueden detener esto y decir, ay, no, ya la necesito. Y entonces regresa y de la hipoxantina regresa y puedo tener una adenosina y la xantina regresa hipoxantina y tengo una adenosina o de la xantina regresa guanina. O sea, podemos hacerlas reversibles. Pero todo eso está regulado en nuestro cuerpo, ¿ok? Y hay un equilibrio. Cuando en verdad no las necesito para nada, estas llegan a ser ácido úrico. ¿Qué es lo que pasa, chicos, cuando nosotros tenemos una concentración muy alta de ácido úrico? Es cuando se dañan los riñones, ¿no? Sí, pero ¿qué más pasa? ¿Qué hay? ¿Qué pasa? A nadie en su familia, bueno, afortunadamente, les han detectado que tengan ácido úrico alto. ¿Han escuchado de una enfermedad que se llama gota? ¿Gota? Ajá. Que se te hinchan las articulaciones, ¿no? Exacto, se hinchan las articulaciones. Una pregunta rápida. ¿La Mande. hipoxantina viene de qué? ¿De la ribosa o de cuál? ¿Xantina o hipoxantina? Hipoxantina. Hipoxantina de la adenina. Ok, gracias, Miss. Qué nada. Entonces, la gota se hinchan las articulaciones, sí. Si ustedes buscan fotitos, tienen así como en su codo una bola. O en sus dedos o en su muñeca, donde hay articulaciones se forman como unas bolas. ¿Sí? ¿Alguna vez han escuchado o no? Sí, Miss. ¿Y han escuchado Sí. por qué les da gota? Pues dicen que por comer mucha carne, ¿no? Exacto, por comer mucha carne. Ajá. Y también por el alcohol. Sí, pero principalmente es por la cantidad de carne. Entonces, eso es lo que puede suceder cuando una persona estaba como muy sanita. De aquí sale otro problema que van a conocer cuando vayan en genética, que es un síndrome que se llama de Lesch-Nyhan. Este síndrome de Lesch-Nyhan es bien triste, porque como les digo, nosotros tenemos un equilibrio. O sea, nuestra célula va a producir cosas que en verdad necesite, no produce a lo tonto. Y cuando ya las necesita, las desarma y las reutiliza.
Pero hay un síndrome que es del Lesch-Nyhan que hace que no haya este equilibrio y no podamos reutilizar correctamente. Y entonces, cuando esta guanina y esta adenina empieza toda esta cascada de convertirse en hipoxantina y de hipoxantina a xantina y de xantina a ácido úrico, no hay quien la detenga. Y entonces son personitas que siempre la guanina y la adenosina, en lugar de utilizarla para formar RNA o DNA, la utiliza para formar ácido úrico. Y entonces son niñitos que van a vivir muy poquito, porque pues imagínense, sus articulaciones se les empiezan a inflamar, se les hacen cristales muy grandes, el riñón se daña rápidamente y entonces los niños terminan muriendo. Así es que esta parte de las bases especiales es un equilibrio muy delicado, porque si en nosotros todo funciona bien, mi guanina y mi adenina en algún momento van a pasar a hipoxantina y xantina, pero pueden regresar a ser adenina y guanina, sin problema alguno. Si mi cuerpo ya no lo necesita, lo sacará como ácido úrico. Hay ciertos niveles de ácido úrico que son normales. Cuando empiezan a subir es cuando nos dicen cambien un poquito su dieta, ¿no? Pero en realidad pues es dieta como de todo, porque pues adeninas y guaninas también vamos a tener en los vegetales, ¿no? Entonces se regula la cantidad de comida que podemos ingerir para poder bajarlo. Y si no, pues lo hacen con fármacos, ¿no? Pero cuando son este síndrome, el síndrome de Lesch-Nyhan, pues es imposible. Entonces las bases especiales van a existir, sí. ¿Son malas? No. Siempre y cuando todo en nosotros funcione bien. ¿Ok? Pero hay que tener bien claro que es muy diferente estas bases especiales, a mis bases modificadas. Las bases especiales aparecen cuando se van a degradar los nucleótidos libres. Las bases modificadas aparecen una vez que mi polinucleótido está formado, o sea, mi molécula de RNA está formada, ahí la modifico. ¿Sí? ¿Quedó clara la diferencia? Las Andamos perdidos. modificadas a partir del que, Miss. Las bases modificadas a partir de un polinucleótido ya formado. Y las bases especiales de nucleótidos libres. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No, Miss, todo bien. Perfecto, chicos. Entonces lo vamos a dejar hasta aquí. Denle una repasadita porque necesito que vayan todos agarrando el hilo. Porque ya que entremos a dogma central, yo ya daré por hecho que esto se acuerda muy bien. ¿Ok? Entonces, si no tienen más dudas, son libres. Que tengan una bonita tarde. Cuídense.